Buenos días con todos. En este video les voy a hablar sobre el seminario que Lacan dedica al cuento de la carta robada de Edgar Allan Poe. Ustedes ya conocen la historia del cuento, así que no lo voy a repetir, pero voy a indicar los puntos más importantes de la lectura lacaniana. Entonces, la policía contrata al investigador Dupin para encontrar una importante carta que ha sido robada y cuyo contenido es peligroso para cierta persona que no nos indica. En la narración, dice Lacan, la narración está poblada de comentarios acerca de dos escenas que se repiten de cierta manera. Hay una escena primitiva y su repetición posterior, que se puede entender como un juego intersubjetivo de desplazamientos motivados entre las escenas, que contienen tres tipos de miradas, tres sujetos y tres roles que ellos ocupan. Bueno, en el cuento primero está el jefe de la policía que relata a Dupin como la reina, o así la llama a Lacan. Está en su tocador, está sola con una carta y con la llegada del rey, ella se llena de angustia porque no quiere que él vea su contenido. Deja la carta sobre la mesa como si nada, escondiéndola así a simple vista, ¿no? Luego, sin embargo, aparece el ministro, quien se da cuenta inmediatamente de la situación y se apodera de la carta reemplazándola por otra, sin que la reina pueda reaccionar debido a la presencia del rey. Luego tiene lugar la segunda escena más adelante en el cuento, que ocurre en el despacho del ministro. La policía ha registrado el lugar de manera exhaustiva y no ha podido encontrar nada, pero Dupin hace una visita al ministro, quien lo recibe de la manera más despreocupada del mundo. Pero Dupin se da cuenta inmediatamente de una carta que está sobre la chimenea y que él se convence es la carta que está buscando. Al día siguiente regresa con un pretexto y se apodera de ella. Hace una distracción al ministro y se lleva la carta. Esta carta simplemente estaba invertida, estaba puesta en la parte interior en el exterior. Y el ministro había escrito un remitente falso. Entonces Dupin se lleva la carta y aprovecha para ejercer una cierta venganza hacia el ministro, que ustedes ya lo conocen. Lo que él pone es una cita de Racine. Es una especie de venganza a algo que el ministro le había hecho en Viena, según Poe. Entonces, la lectura de Lacan de estas escenas es que en un principio el rey está ciego, no puede ver nada. Y la reina se da cuenta de que él no ve nada y por esto se siente protegida. Pero luego llega el ministro y se percata de estas dos miradas y aprovecha la situación a su favor. Estos roles se repiten en la segunda escena, solo que el rol de ciego lo tiene la policía. Y el rol de quien se cree protegido lo tiene el ministro. Y el que se aprovecha de la situación es en esta ocasión el investigador Dupin. Lacan en este punto habla sobre el mito del avestruz, que se supone entierra su cabeza en la arena al sentirse en peligro. Habla de una política del avestruz y dice: tres participantes, el segundo de los cuales se creería revestido de invisibilidad por el hecho de que el primero tendría su cabeza hundida en la arena, a la vez que dejaría a un tercero desplumarle tranquilamente el trasero. Esta sería la política del avestruz en el cuento, según Lacan. Luego Lacan pasa a hablar sobre la Wiederholungswahn o la compulsión de repetición en términos freudianos y la aplica al cuento, donde él percibe que los sujetos se relevan en su desplazamiento intersubjetivo en el transcurso de esta repetición compulsiva. Este desplazamiento entonces estaría determinado por la carta robada, que sería una especie de significante puro, ya que nosotros no conocemos lo que contiene la carta, tampoco sabemos quién es el remitente, etc. Lo que dice acá en este punto es que el significante es unidad por ser único, no siendo por su naturaleza, sino símbolo de una ausencia. Y así no puede decirse que la carta robada, que esté o no esté en algún sitio, sino más bien que estará y no estará allí donde está, vaya a donde vaya.
Y a continuación Lacan procede a hablar de lo que él cree es el verdadero tema del relato, la carta, según está indicado por Poe desde el mismo título del relato. Hace un análisis etimológico de purloin, que quiere decir poner de lado. Entonces la carta sería más que robada, una carta perdida, prolongada, dilatada, que no está en su lugar correcto. Lacan dice entonces que la carta es el verdadero tema o sujeto del cuento, y como la carta puede tener esta desviación, quiere decir que tiene un trayecto que le es propio. Este es el puro significante, que estaría en una especie de desplazamiento continuo. Lacan dice: el desplazamiento del significante determina los sujetos en sus actos, en su destino, en sus rechazos, en sus cegueras, en sus éxitos y en su suerte, a despecho de sus dotes innatas y de su logro social, sin consideración del carácter o del sexo. La carta de esta manera consigue llegar a su destinatario, cuando Dupin se la entrega de vuelta a la policía. La carta manipuló, por así decirlo, a quienes la detentaron, hasta que cumplió su cometido de puro significante. Lacan nos dice, para cerrar el seminario, estaba ya contenida y era fácil de desprender en el título de nuestro cuento. Y según la fórmula misma, que desde hace mucho tiempo sometimos a la discreción de ustedes, de la comunicación intersubjetiva, en la que el emisor, les decimos, recibe del receptor su propio mensaje bajo una forma invertida. Así, lo que quiere decir la carta robada es que una carta llega siempre a su destino.